Bueno, vamos a hacer entonces la parte 2. Vamos a ver unas técnicas para asegurar al paciente en el ambiente de trabajo. Uno es, ¿qué podemos hacer? No dar ningún consejo médico a los pacientes ya que está fuera del alcance del asistente médico. Entonces no hay que perder de vista que cualquier consejo que se le dé puede ser malinterpretado y ser más en perjuicio de la relación médica-paciente que darle una ayuda. Entonces, siempre si hay alguna pregunta, se le dice que la haga al médico, a la enfermera, y no hay que dar ningún tipo de consejo. Es lo mejor. En cuanto a la esterilización con cuidado, que está ahí, dice que es una tarea. Algunos asistentes médicos van a tener que utilizar equipo de esterilización. Entonces, recordar que médicos o enfermeras van a utilizar ese equipo el día de mañana y cualquier cosa que se haga de manera incorrecta en la preparación de este equipo puede ser una amenaza para diseminar enfermedades al día siguiente. Entonces hay que ponerle mucha atención. Es esencial seguir las medidas de limpieza, los procedimientos adecuados, obedecer las instrucciones del manual de esterilización del equipo, ya que una contaminación, por muy pequeña que sea, puede crear un riesgo serio para los pacientes cuando se vuelve a utilizar ese equipo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Ahora, en el desecho de las basuras, hay que tener también la precaución que cualquier objeto contaminado o de riesgo debe ser eliminado al final del día. Entonces, colocar agujas, objetos cortopunzantes como puede ser bisturís, en los contenedores especiales para ellos, contenedores de objetos cortopunzantes, deshacerse de desechos que estén contaminados en los lugares respectivos, no esperar que rebalse la basura de esos contenedores a tres cuartos, tiene que, tres cuartos ya está lleno, hay que cambiarlo. Mantener los contenedores fuera del alcance de los pacientes y observar las guías de manejo de desechos en las unidades donde a ustedes les toque trabajar. Tomar información exacta en los historiales médicos es importante también, ya que eso depende de un tratamiento y cualquier falla en la toma de datos, ya sea por historias médicas, resultados de exámenes, puede llevar al que prescribe dar un tratamiento inadecuado o equivocado y convertirse en un problema. Hay que tomar información bien exacta y ante todo seguir los procedimientos que les compete, depende a la ley local de donde ustedes estén trabajando. Entonces, adherirse a eso, al alcance de atención del asistente médico, no ir más allá. Bueno, ahora me voy a pasar al video para que vean cómo ponerse y quitarse lo que es el material de PPE. Vamos a cerrar este. Este es cómo ponérselo. Vamos a ver. Put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves.
Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Ahora vamos a ver cómo retirarlo. Personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown.
You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Bueno, entonces en el video observamos la colocación y retiro del material de PPE. Vamos a dar entonces continuación a la clase de hoy, a la revisión. Vamos a entrar a lo que es el HIPAA, que es otra parte que es preguntada en lo que es el examen de la ANCA para asistentes médicos. Entonces, vamos a revisar información que ustedes necesitan saber para el examen sobre lo que es HIPAA. Bueno, entonces, veamos lo que es, qué significa HIPAA. También es otra abreviatura que significa, en español sería la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Esa es literalmente traducido al español. Entonces, cuando ustedes comiencen su entrenamiento como asistentes médicos, necesitan ponerle mucha atención a lo que es esta ley. Entonces, es una ley de todos los Estados Unidos, igual que la competencia de la OSHA. En todos los estados la HIPAA aplica. Entonces, esto empezó en 1996 más o menos a desarrollarse esta ley, que lo que se pretende aquí es asegurar la confidencialidad de los récords médicos de los pacientes en la edad de la computadora y antes en la edad del papel y lápiz. Si ustedes vieron, ha ido evolucionando de lo que era papel y lápiz ahora más digital, más electrónico. Entonces la ley de privacidad requiere que todas las entidades que trabajan con pacientes tengan prácticas seguras de confidencialidad y que aseguren que los derechos de los pacientes sean respetados. Entonces, uno de los requisitos aquí es mantener la confidencialidad de información privilegiada. Información privilegiada es aquella información que el paciente comparte con usted, con el médico, con la enfermera, con la clínica, y tiene que ver muchas veces con diagnósticos, tratamientos, información personal de seguros médicos, de familias, correos electrónicos, números de seguros sociales, identificadores de, por ejemplo, de si hubiese DNA, de retina, fotografías. Entonces, todo esto es información confidencial privilegiada. Entonces, para mejorar la eficiencia en el manejo de estos sistemas, hay varias guías, varias leyes, que es un principio que se tiene que aplicar siempre. Y el asistente médico no está exento de esto. Hay que observar todo esto para que se haga acorde al manual, como dice. Entonces, las reglas de seguridad de la HIPAA, por ejemplo, dicen que la información obtenida en el cuidado de los pacientes nunca debe ser revelada sin el permiso del paciente, al menos aquí hay una excepción, que la ley lo requiera. ¿Y quién es la ley? Podría ser un juez de una corte o una corte en sí, una orden de corte o una orden de un juez específico. Eso ya está por arriba de lo que es el HIPAA.
Entonces, caso contrario, no se puede revelar. Cualquier cosa que usted diga, escuche o haga por un paciente es confidencial, de acuerdo a la HIPAA. Entonces, hay prácticas de privacidad que se le tienen que hacer saber al paciente y esas se tienen que mantener en el expediente, en el récord del expediente. Hay reglas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con las computadoras, que las computadoras deben de estar protegidas con una clave, un password que sea fuerte, un password que sea fuerte. Todo equipo electrónico que se utilice en una clínica o en un laboratorio debe estar protegido con una password que debe ser personal de cada individuo que ahí trabaje. Los asistentes médicos tienen cada quien su propia password. No se pueden compartir los passwords ni pins, porque ese es el acceso que usted va a tener a esa computadora y está debidamente identificada. Cualquier cambio que se haga a través de una computadora que fue abierta con un password, a usted le va a caer porque es su password. Usted no puede retirarse de una unidad de una computadora y dejarla abierta y ir a traer un café, ir a traer un lapicero, sin que se me olvidó una hoja afuera. Si eso es así, tiene que cerrar la sesión, log off, y salir a hacer lo que va a hacer y luego regresar y entonces la vuelve a abrir. No se puede dejar abierta ni un segundo. Entonces, una terminal de computadora no se puede dejar abierta, es importante. Igualmente, la computadora tiene que estar en posición que no sea visible a revelar información de los pacientes a personas que estén cerca de del monitor o de la pantalla. Entonces, cualquier información médica es confidencial y no se debe de revelar. Entonces, esto, caso contrario, que el paciente así lo diga, pues si el paciente sí tiene control sobre su récord médico y puede hacer que la información de alguna porción de su expediente pueda ser conocida por otros, eso se puede hacer. También tiene derecho a que en base a información que se le dé a él pueda hacer decisiones educadas y dar consentimientos para que la información pueda ser liberada o por procedimientos que se van a hacer en su persona. Entonces, eso es lo que se conoce como la práctica de privacidad de la clínica. Entonces, hay que asegurar que el paciente la entienda. Entonces, el paciente debe recibir una copia de esa cláusula de su doctor, en donde se le dice sus derechos de salud y cómo se va a usar la información de su récord médico. Entonces, estos son reglas estándares nacionales que tienden a proteger los récords de los pacientes y su información ahí incluida. Entonces, esto es lo que se conoce como dijimos la regla de privacidad, Privacy Rule Notice. Toda organización tiene que hacérsela llegar a los pacientes en su primer consulta en forma escrita y él tiene que firmar de recibido y de que conoce la información ahí contenida. Entonces, hay leyes que lo exigen en la primera visita oficialmente y luego ya se le da una copia. Y también exigen que esto esté pegado en las paredes de las clínicas, como en forma de póster o un afiche. Más o menos así, como esto yo le puse acá una bien genérica, que aquí dice cómo su información puede ser usada para tratamiento, para pago. Acuérdense que las clínicas tienen que gestionar pagos de los seguros, entonces tienen que usar información ahí y opciones del cuidado de la salud. ¿En qué momento se puede usar de forma no autorizada? Por ley, por actividad criminal, que el paciente tenga alguna actividad criminal, entonces se debe de liberar alguna información que sea enviada a una prisión, se convierta en un privado de libertad. Entonces ya es lo que se conoce en inglés como inmate. Entonces ya la información de salud ya se puede liberar aunque él no haya dicho que sí. Casos de abuso, sospecha de una negligencia o abuso de un niño, enfermedades que tienen que ser de conocimiento de salud pública, se puede liberar. Y aquí están las investigaciones, work compensation, también algunos pacientes
abren expedientes de work compensation, compensación laboral por accidentes laborales. Algunas veces las cortes requieren información y la mandan a pedir por orden de corte a las clínicas. Y aquí están los derechos de los pacientes. Entonces, eso se le hace saber a los pacientes. El firma de recibido, paciente tal, fecha de nacimiento, que se da por enterado, que si va a haber alguna actualización en las prácticas del manejo de su información, se van a hacer saber, firma la fecha y ya. Eso queda ahí en el expediente y ya queda oficialmente notificado sobre esa ley. Ahora, en cuanto a los derechos de los pacientes, que también está incluido en lo que se conoce como los derechos de paciente, es un acta de derecho de paciente. Entonces, en los derechos de los pacientes también hay que conocerlos. El asistente médico y otros empleados de las clínicas, de los hospitales, de los laboratorios, deben de conocer los derechos y deben de protegérselos. Los pacientes practican ahora lo que es una participación activa en su salud. Ya no son pasivos como antes, que el doctor dice, que la enfermera dice. Y ahora es más que todo, él decide con la información que el médico le proporciona y toma decisiones informadas y educadas. ¿A qué tiene derecho los pacientes? Por ejemplo, veamos acá. El paciente tiene derecho a recibir atención sin discriminación. ¿Qué es eso? Discriminación en cuanto a, por ejemplo, raza, color de su piel, religión que practique, género, origen de su país, si es disability o no, o si tiene fuente para pagar la consulta. Tiene que recibir una atención médica, por decirlo así, de forma objetiva, humana, sin discriminación alguna. Debe ser también informado de la posición del doctor y el nombre del que está tratándolo en un hospital. Recuerde que usted llega de emergencia a un hospital, no sabe quién lo va a atender. El que esté de turno lo va a atender y luego pasa al piso y lo agarra el que esté en ese piso en ese día o la semana. Entonces, usted tiene que estar informado de quién es el doctor y la posición que ocupa en la jerarquía del departamento donde usted fue ingresado. Si es un staff, si es un especialista, si es un residente, si es todo eso hay que estar, es un derecho de su información. También tiene que recibir información sobre el consentimiento que usted dé. Recuerde que el consentimiento del paciente es voluntario, no es obligado. Es un consentimiento de tipo voluntario en el cual usted le da al proveedor de salud para que lo examine o le haga un procedimiento quirúrgico o médico. Esto debe ser siempre por procedimiento y debe incluir, por ejemplo, los riesgos posibles, los beneficios del procedimiento y si hubiese una alternativa u otra opción, también se tiene que mencionarse ahí. Y el paciente al final firma el consentimiento que lo autoriza y ya queda para esa práctica específica. También tener el derecho a decir no a un tratamiento, a un examen físico, a una observación, todo eso tiene también derecho. Privacidad a la confidencialidad durante un ingreso hospitalario y el manejo de sus récords médicos de acuerdo al cuidado que se le esté dando. También tiene derecho a recibir información sobre medidas de resucitación. Hay personas que no quieren que les den maniobras de resucitación en caso cayeran inconscientes o fueran a parar en una unidad de cuidados intensivos con un ventilador y hace un paro cardíaco. Entonces, ella tiene derecho a dar esa información antes o designar a un individuo, familiar o no familiar, para que tome la decisión en su nombre si se vuelve muy enfermo. También puede hacerlo. Otra cosa también es recibir copias de su expediente sin costo o si se hubiese costo, un costo eh, justo del valor comercial de una empresa fuera del hospital. Por ejemplo, el valor de una fotocopia que usted, digamos, la paga en Staple o un lugar donde saquen copias. También no se le puede negar una copia de un expediente
con el solo hecho de que no pueda pagarla, tampoco. Tiene también derecho a quejarse sin miedo a recibir una reprimenda o un temor a que el cuidado de la salud puede ser disminuida la calidad porque usted se quejó. No, tampoco no puede pasar eso. También tiene derecho al manejo del dolor en forma rápida, respuesta rápida al dolor que involucre manejo médico o un plan de manejo médico de tipo paliativo o de tipo de urgencia. Es otro derecho. También derecho de recibir información de, por ejemplo, donación de órganos. El paciente puede dejar un como deseo o una persona que pueda hacer esa solicitud en su nombre de una donación de un órgano y estar disponible en el hospital. También tiene derecho a tener un intérprete médico en caso lo requiera. Recuérdense que algunas personas no hablan inglés técnico, sino con un inglés bien básico. Inmigrantes que recién llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos no hablan inglés. Puede ser que hablen solamente español o chino, lo que sea. Entonces necesitan para tomar una decisión de un consentimiento médico o quirúrgico, entender lo que están a punto de decidir, que lo operen, que le hagan esto, que lo otro. Entonces el hospital tiene que hacer un intento de ayudarlo y eso incluye ponerle un intérprete médico, ya sea en forma física o en forma electrónica. Muchas veces no puede llegar, pero puede estar accesible a través de una iPad o una computadora. Es otro derecho. También los pacientes tienen derecho a través de un documento, a expresar su deseo en casos de enfermedad terminal, qué hacer en esa situación. Eso es lo que se conoce como un derecho de vida o living will, que un poder de abogado también se lo puede dar él a una tercera persona para que ejecute una acción si él cayese inconsciente o ya no puede tomar decisiones porque tiene una, una mente no clara y no puede tomar una decisión tan difícil. Entonces lo puede hacer antes. Con la anticipación del caso puede dejar expresado su deseo y el nombre de una persona que puede tomar esa situación en caso él no pueda hacerlo. Eso es lo que se conoce como living will, que está ahí en mano derecha. Ahora vemos un poquito lo que es algo fuera de lo que ya habíamos hablado, de la ley y la ética en el área de la salud. Entonces vamos a hacer una diferenciación que es la ley y que es la ética. La ética básicamente, son comportamientos, ¿verdad?, que no deben de ser prejuiciados o puestos en duda. Básicamente la ética es aquel conocimiento de lo correcto o lo incorrecto, el proceder de forma correcta o forma incorrecta. Entonces, esto es una decisión que muchas veces nos vemos en situaciones bien delicadas, engorrosas, sabemos que algo no es correcto o no, es difícil. Por ejemplo, una situación podría ser que a alguien le pregunte a usted, digamos, usted empieza a trabajar en una clínica y un compañero de trabajo de manera repetitiva le está hablando que le marque porque él va a llegar tarde, que se le pinchó la llanta, que se le enfermó el niño, que salió tarde, que el carro no le encendió. Entonces, con la promesa de que cuando usted necesite ese favor, también él se lo va a hacer. O sea, ahí es ético porque usted sabe que eso no es correcto. Pero está en la duda, ¿lo hago, le hago el favor o no le hago el favor? Otra cosa podría ser que sospecha de un abuso de un adulto mayor. Ética es también saber que eso es incorrecto, que le estén a alguien causando trauma físico o psicológico de manera repetitiva a un adulto mayor. Puede llegar con un morete que no explique la forma de mecanismo de acción de ese morete en su cuerpo. Entonces, la ética puede ser lo reporto o no lo reporto. Eso sería ético. Ahora, la ley es distinta porque la ley ya son reglas dadas por cuerpos
civiles o penales, ya son leyes. Ya no es de que si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, yo sé que es incorrecto pasarme un rojo en un semáforo y sé que es correcto pasarlo en verde. Pero esa sería ética, yo sé que eso es correcto. Por la ley sería que hay una multa si lo hago. Ya, si ustedes ven, una cosa es saber que es incorrecto, pero la otra es que si yo lo hago sabiendo, me puede caer una multa, punto a mi licencia, etcétera, etcétera. O sea, ya es una ley, ya es distinto. Ley, hay en la medicina, hay leyes y ética médica, las dos cosas. Entonces, en la parte de leyes, en la medicina, tenemos una palabra que se llama tort, que es básicamente cometer un acto contra una persona o la propiedad de una persona. Y hay varios tipos de tort. Veámoslos ahí, los más frecuentes. Por ejemplo, tenemos la negligencia, que es hacer algo incorrecto de manera intencional. Yo no tenía intención de hacerlo, pero lo hice sin querer. Entonces, eso se llama negligencia. Cuando la negligencia sucede a un profesional que está certificado a través de una licencia médica, de enfermería o lo que sea, entonces ya se convierte en mala praxis, que sería el cuidado inapropiado de un paciente por un trabajador de la salud, en este caso, mala praxis. Entonces, podría ser mal, ¿qué podría ser, por ejemplo, un ejemplo de mala praxis? Digamos que un médico prescribe una penicilina a un paciente que ya sabe la persona y lo ha dicho y está escrito que es alérgico a penicilina. Y el paciente recibe una prescripción y administración de la penicilina a pesar de eso. ¿Y qué pasa? Como resultado de esa acción fallece. Esa es una mala praxis de parte del profesional. En este caso podría ser el médico que indicó la administración de la penicilina. Recuérdense que a veces médicos la pueden prescribir, pero la enfermera se da cuenta, la enfermera se da cuenta porque tal vez vio el brazalete del paciente que tiene un brazalete rojo que dice alergia y se da cuenta y logra detener este desenlace que iba a ser fatal y lo reporta al médico. Le dicen, el paciente es la enfermera puede decirle al doctor, o sea, tampoco es palabra de Dios que se va a cumplir, ella le puede decir, doctor, este paciente es alérgico a la penicilina y está indicada. Ahí se puede detener esa mala praxis y salvarle la vida a alguien. Entonces, recuérdense que ahí pues se puede reaccionar. Otros pueden ser tort con intención, ya es más difícil, porque es una intención de dañar, ahí sí hay intención de dañar. Luego tengo difamaciones, slander, que es ser falsos testimonios, invasión de privacidad, es otro tort. Fraude, asalto, que se conoce como asalto, es una intención o un acto de amenazar, de causar miedo a alguien, como que lo voy a hacer algo, una intención, un intento y una amenaza. Por ejemplo, si un flebotomista amenaza a alguien con solamente enseñarle la aguja y decirle que lo va a hacer a pesar de que el paciente no quiere, con solo eso, ya se le puede poner como asalto, porque está causando miedo con uso de fuerza, solamente de enseñar, ya puede ser un asalto. Entonces, el flebotomista aquí son situaciones muy sensibles que deben de verse con mucha precaución, ya que hay un dolor asociado a eso. Entonces, se debe de conseguir un consentimiento informado previo. Todo profesional médico debe de asegurarse que el paciente tenga un consentimiento para cada procedimiento de forma individual. Y el flebotomista debe de tener en mente eso, que el paciente tiene el derecho a decir no. No porque el doctor le ordenó, usted está obligado si él dice no, es no y se documenta en el expediente y ya, ahí terminó. Ahora, battery ya no solamente implica el assault, la amenaza, el miedo de daño corporal, sino que toma lugar un acto de contacto físico. Debe de ocurrir contacto físico para que haya battery.
si el flebotomista no solamente mostró la aguja y insinuó que se lo iba a hacer a pesar de que dijo no, ya el hecho de que lo haga, lo toque, con uso de fuerza probablemente, ya se comete una battery, que es un poquito más, un escalón arriba del assault. Ya podría ser sujeto a una demanda o hasta cargos criminales. Entonces, no hay que hacerlo. Ahora, el consentimiento informado, nuevamente, ahí hay tres requisitos, véanlo. Es voluntario del paciente, voluntario. Debe de saber que el paciente, el procedimiento que se le va a hacer y si hay opciones o no hay opciones. Y él decide de forma voluntaria firmarlo y dar la autorización. Así de sencillo es. Siempre hay que preguntar y obtener consentimiento informado verbal y escrito. Yo le puse acá uno bien genérico que encontré. Ya la persona pone yo, el nombre, nacimiento tal, al cuidado del doctor fulano, en la ciudad tal, estado de tal, y ya él expone que autoriza, por ejemplo, que se le ponga algún tipo de anestesia, tratamiento quirúrgico, y pone detalles. Este es bien genérico, pero hay algunos que ponen más detalle de qué procedimiento se va a hacer, también que se compromete a pagar algún costo que no sea cubierto por el seguro médico y pone la autorización de cuándo a cuándo. Si él solamente dice que es por un día, hoy para mañana, él pone de hoy para mañana. O si queda abierta el consentimiento por 2 días, 3 días, pone su nombre, si hay algún testigo, la fecha y ya, ahí. Ahora, en cuanto a otro torde es el abandono también dice que los proveedores tienen que avisarle a los pacientes en forma verbal primero y después por escrito, si ya no van a seguir dándole el cuidado médico. Esto implica que si alguien se va a retirar de la práctica, porque alguien se puede ir de Massachusetts para Florida o de Nueva Jersey para California, no quiere decir que mañana se va el doctor y deja 100 pacientes en el aire. Sería abandono. Tiene que ser por lo menos de 3 a 4 semanas la transición de un médico transfiriendo el cuidado de la salud de alguien a otro. No puede hacerse de manera así súbita. Ahora vemos los encuentros de preparación de pacientes, ya un poquito fuera de lo que es el TORT y la ética y la ley médica. Aquí es trabajo que ustedes pueden hacer en los encuentros, pueden ser triaje de pacientes, que es como selección de pacientes, preparar consentimientos informados, información de seguros, signos vitales, actualizar expedientes médicos. Manejo de la PHI. La PHI significa información de salud protegida. ¿Y qué es esto? Son identificadores del paciente más información de salud. Son un montón de datos que entran en el PHI. Por ejemplo, nombre completo de la persona es un PHI. La dirección donde vive, el número de teléfono, el seguro social, el correo electrónico, el número de récord médico, los beneficiarios del seguro médico del paciente y los números de los beneficiarios, cuentas, números de cuentas, identificadores de sus vehículos, fotografías de cara completa del paciente, imágenes de partes del cuerpo del paciente. Todo eso es PHI y debe de protegerse. Es información protegida. Recuérdense que actualmente la información de salud se maneja de forma bien dinámica, que va de la clínica al especialista, del especialista al hospital, del hospital al terapista, del terapista al especialista, el especialista regresa al hospital. Entonces, todo el mundo tiene que estar atento a no vulnerar la información de los pacientes siguiendo protocolos que dijimos de claves, de uso de canales oficiales, fax de clínicas, no usar correos electrónicos personales para enviar información, no guardar información de pacientes en USB y llevársela para la casa sin querer, o información personal de un paciente en una computadora personal, todo eso no. Tomar fotos del celular a una pantalla de una computadora en la clínica y ahí se va a guardar información de alguien, resultado de un examen, todo eso no se puede hacer. Récord electrónicos, recuerden, ahora son casi al 100%.
récord electrónico, ya es bien raro que haya papeles. Sin embargo, algunos documentos todavía se mueven a través de fax institucionales, de clínica a clínica, de clínica al hospital, usan todavía fax y eso es correcto y se está haciendo todavía. Ahora, pueden haber momentos en que la información se pueda vulnerar, sí, se puede pasar de manera incidental, que alguna información se pueda, cuando hay, por ejemplo, conversaciones confidenciales entre dos proveedores, como ven acá, en un pasillo se puede escuchar la sobrevoz de alguien de hablando de nombres, diagnósticos. Todo eso no se debe hacer. Personas eh, en pasillos, lugares públicos como cafeterías, elevadores, todo eso, parqueos, farmacias, no pueden hablar de un paciente o de diagnóstico ni de tratamiento. Si lo van a hacer, tienen que irse a lugares privados para intercambiar información de pacientes. Si es paciente doctor, tiene que estar adentro de una clínica, es lo más seguro para compartir con paciente información privada. Entonces, no hablar en lugares semi privados o corredores. No se tiene que hacer. Entonces, eh, farmacias se ve mucho que vulneran, que los farmacéuticos están hablando en el teléfono y mencionando nombres, diagnósticos, tratamiento y hay gente parada enfrente. Hay que tener cuidado. Ahora, en cuanto a los récords de los niños, hay que considerar también que los representantes de los niños son los que toman decisiones en su nombre. Representante podría ser los padres biológicos que tienen la potestad sobre ese niño o padres no biológicos que han sido dado potestad del niño a través de corte o de juez, que puede ser, recuérdense que ahora hay muchos hogares que les dicen foster, donde tienen niños, pero no son los papás, son adultos que le están dando el cuidado diario, la alimentación, el techo, el amor, ya lo llevan a la escuela. En este caso ellos son los que toman las decisiones y son los representantes de los niños y pueden ver sus récords médicos de manera legal. Entonces, eso sí hay que entenderlo de esa manera, que ellos son los que tienen la capacidad de hacer llamadas, decisiones de tratamiento en el nombre de los niños. Entonces, ¿cuándo no se puede hacer lo de un niño? En algunos casos, recuérdense que ahí la JIPA también autoriza que algunas personas menores que se llaman menor emancipado, cada estado tiene una ley del menor emancipado, que es aquel que puede tomar decisiones médicas y personales en su nombre, aunque no sea mayor de edad. Y hay situaciones especiales que no voy a entrar en mucho detalle, pero los invito a buscar la ley de emancipación de menores en su estado donde ustedes vivan, si es en Massachusetts, New Jersey, Nueva York, Florida, para que lo busquen y van a ver que son situaciones que son parecidas, pero en algunos casos difieren. Pero pueden haber menores que ya pueden tomar decisiones. Póngase una situación, les voy a poner un ejemplo así bien rápido. Menores que tienen 16 años, el muchacho y la muchacha, pero ya son pareja. Probablemente la muchacha puede estar hasta embarazada ya. Entonces, ahí ya se convierten, a pesar de la edad, es una situación que podría hacer la emancipación posible en ellos, porque ya van a ser padres, ya algunos ya trabajan y se mantienen ellos, pagan ya sus propios recibos de teléfono, ya es una situación, pero van a ver que cada estado es distinto, así que los exhorto a buscar la emancipación de menores en el estado donde ustedes viven, denle una leída y ahí van a ver en qué momento el niño o el joven se puede convertir en el que toma la decisión en su nombre sin que intervengan sus papás. Bueno, pues entonces, hasta aquí llegamos hoy, doctor. Ok, profesor, muchas gracias.